Bueno, por acá con un video de mecánica de fluido. En este caso tenemos un problema bien particular. Vamos a observarlo a detalle. Tenemos por acá una zona de agua, ¿ok? Del lado izquierdo. Esta zona sería agua. En la parte superior del agua hay un aire que tiene una presión. En este caso la presión 10 psi manométrica. Listo. Eso del lado izquierdo. Tenemos la compuerta AB que no está articulada, solamente separa ambos fluidos. Por este lado tenemos una zona de aceite, ¿ok? Que está abierta a la atmósfera, es decir, acá está la presión atmosférica. Bien. Esta compuerta nos dan el ángulo de 30 grados y nos dan, fíjense, dos distancias inclinadas a 30 grados, 10 pies, 12 pies, nos dan una distancia vertical de 10 pies hasta el nivel de agua libre, ¿bien? Y una distancia de 40 pies verticales hasta el nivel de aceite libre. Ok, listo. Esto es lo que nosotros tenemos del problema. Vamos a leer el enunciado rápidamente. Se dice, se cuenta con dos tanques conectados entre ellos. Hay una compuerta rectangular AB. Acá podemos ver el rectángulo. La compuerta es rectangular. Bien. Y no está articulada. No se observa ninguna articulación. Tanto en la parte superior como en la inferior de la compuerta hay fluidos, siendo uno de ellos aceite de densidad relativa 0.6, que sería el fluido que está del lado derecho. Dice despreciar la presión atmosférica. En este caso, entonces vamos a trabajar únicamente con presiones manométricas. Por acá tenemos la presión manométrica y acá entonces la presión atmosférica sería C. ¿Okay? Presión atmosférica C, ya que no la vamos a considerar. Solamente vamos a trabajar con presiones manométricas. Bien, como tenemos una compuerta rectangular, ya hemos resuelto problemas anteriores y con relación a este tema, vamos a necesitar de nuestra compuerta rectangular el área y la inercia. Recuerden que esto que está acá, ¿ok?, es el área proyectada, es decir, tengo esta área, la proyecto perpendicularmente y acá se me estaría formando entonces un área rectangular. Esta área rectangular, ¿verdad? Esta área rectangular es el área que yo estoy observando acá debajo, esta área que está acá. Bien, la colocan de abajo solamente para ver el perfil, pero sabemos que esta área es perpendicular al papel y normalmente la observamos representándola en el gráfico de forma perpendicular a los 30 grados. Listo. Tenemos el área, que sería base por altura, 4 por 12, 48 pies cuadrados, y la inercia, que sería, por ser un rectángulo, 1 sobre 12, de la base, que es 4 por la altura, que son 12 al cubo, y nos da 576 pies a la cuarta. Vamos a dejar ese resultado por allí porque lo vamos a necesitar más adelante para los diferentes cálculos. Esta que está acá, área, es el área proyectada, obviamente es un área plana, así que la proyección es exactamente igual al área de la compuerta. Ok, nos hacen algunas preguntas, vamos a leerla para saber en función a qué vamos a trabajar. Dice, determina lo siguiente. ¿En qué punto se aplica la fuerza ejercida por el fluido sobre una compuerta? Esa está bastante fácil. La fuerza siempre se va a aplicar en el centro de presión de la compuerta. Recuerden que una compuerta tiene un centroide que está exactamente a la mitad, ¿okay? Y un poco más abajo va a estar el centro de presión. Las fuerzas siempre van a estar aplicadas en el centro de presión un poco más abajo del centroide. ¿Ok? Listo con la pregunta A. La pregunta B. La fuerza resultante en el centroide de la compuerta. Ok, la fuerza resultante en el centroide de la compuerta... Pues tendríamos que calcular acá dos fuerzas, ¿no? Una fuerza para el agua, que va a estar en la zona izquierda, y una fuerza para el aceite, que va a estar en el lado derecho, perpendiculares a la compuerta. Y bueno, entre ellas dos se puede encontrar una resultante. Bien. Si nos piden que la fuerza resultante esté en el centroide de la compuerta, tendríamos que mover cada fuerza hasta el centroide de la compuerta. Entonces, bueno, si quiero la fuerza exactamente en el centroide, tendría que calcular el momento que se genera en la base, producto del cambio o del par de fuerzas aplicadas. Recuerden que para estos casos el par de fuerzas se hace, ¿ok? De todos modos vamos a recordarlo, haciendo o creando una fuerza igual y en sentido opuesto. Bien, en determinado punto, por ejemplo, si yo hago acá una fuerza, un cero, una fuerza a la izquierda y una fuerza hacia la derecha, estas dos fuerzas se anulan entre sí. Y bueno, esta con esta me genera un par que va a terminar formando un momento. En todo caso, la fuerza resultante en el centroide de la compuerta necesitamos calcularla. Necesitamos mover la fuerza del centro de presión al centroide y calcular el momento que se genera producto de ese cambio de posición de la fuerza. Dice así, la longitud que se ubica la fuerza respecto al punto B. Es decir, bueno, vamos a tener dos fuerzas, como ya la mencioné. Vamos a tener una fuerza del agua, ¿ok? Y esta fuerza del agua debe estar a una distancia del punto B. Vamos a tener una fuerza del aceite. Y esta fuerza también va a estar a una distancia del punto B. Hay unas distancias a las cuales ellas van a estar del punto B. Estas distancias inclinadas, ¿ok? En la misma dirección de la compuerta. Hay que calcular esas distancias para cada una de las dos fuerzas. Bien.
Dice realizar un gráfico donde se muestren las distancias y acotaciones de los datos usando la fórmula. Ok, listo. Vamos entonces. Vamos a estudiar primero la zona del agua. Es decir, en este caso vamos a estar trabajando con la zona izquierda. Esta zona que está acá. La zona del agua. Esta va a ser nuestra zona de trabajo. Ok, listo. Y esa zona la tengo representada acá. Pero hay algo que hay que notar. Tengo una presión de aire acá. Esa presión de aire la voy a convertir en metros de columna de agua. Entonces, vamos a hacerlo. Tengo entonces el límite del nivel de agua y a partir de allí yo voy a calcular una altura equivalente. ¿Cómo la calculo? ¿Cómo calculamos la altura equivalente? Bueno, fíjense. La altura equivalente se calcula dividiendo la presión entre el peso específico. En este caso la presión está en PSI. Y fíjense que todas las distancias están en pies. Entonces, bueno, vamos a calcular esa altura equivalente en pies. ¿Qué hacemos? Estos 10 PSI los debo convertir a libras sobre pie cuadrado. Porque esto PSI, recuerden que PSI es libras sobre pulgadas cuadradas. Acá se cancela pulgadas cuadradas con pulgadas cuadradas. ¿Ok? Recuerden que un pie son 12 pulgadas. Pero como están elevados al cuadrado, entonces 12 al cuadrado de 144. Acá he convertido la presión en libras sobre pie cuadrado. Divido esto entre el peso específico del agua, que es 62.4, y obtengo la altura equivalente en pies, que nos está dando 23.08. Listo. Tengo la altura equivalente. La altura equivalente la señalo acá. Acá está la altura equivalente. Es decir, a partir del nivel de agua libre tendríamos 23.08 pies, digámoslo así, equivalentes de agua más arriba del nivel que está acá, más arriba de este nivel. Acá sería el nivel pues de agua normal y a partir de allí nosotros dibujamos o representamos o imaginamos que existen 23.08 pies de agua adicionales, que son el equivalente a esta presión de aire. Listo, entonces mi nivel de agua libre va a estar acá arriba, en la parte superior, con la suma de estos 23.08 pies. En la dirección de la compuerta, que forma 30 grados con la vertical, yo trazo, ¿ok?, distancias. Esta compuerta, como ya lo dije, va a tener un centroide y va a tener un centro de presión. ¿Ok? A esta distancia inclinada desde el centroide hasta el nivel de agua libre imaginario, que tenemos con la altura equivalente, se me va a formar una distancia que voy a llamar YC. Esta distancia que nosotros tenemos acá, YC. Y en esa misma dirección de 30 grados con la vertical, se me va a formar una distancia llamada YP, que es la distancia hasta el centro de presión. Acá en el centro de presiones es donde nosotros ubicamos la fuerza del agua. La distancia desde la fuerza del agua hasta el punto B la vamos a llamar D1. Esa distancia nos la están pidiendo. Vamos a calcular tanto la fuerza del agua como la distancia hasta el punto B. Con relación a las distancias verticales, recuerden que el problema me da algunas distancias verticales. Tengo estos 10 pies. ¿Ok? Acá serían 10. Bien, señalo por acá 10. Y tengo también estos 23.08, que sería la altura equivalente, más arriba de los 10. ¿Ok? Pero luego tengo dos distancias inclinadas, 10 pies y 12 pies, pero están inclinados. Yo debo conseguir las distancias verticales. En este caso, las distancias verticales se encuentran multiplicando por el coseno de 30. Sería 10 por el coseno de 30, 6 por el coseno de 30 y 6 por el coseno de 30. Ahí están las distancias, ¿bien? Las distancias verticales respectivas. Bueno, de esa manera, hay una distancia importante que vamos a utilizar para la fórmula. Si ya hemos resuelto problemas de esto, sabemos que debemos conseguir una distancia vertical hasta el centroide llamada HC. Y esta distancia HC sería entonces 23.08 más 10 pies más 8.66 más 5.196, que me da un total de 46.94 pies. Eso hasta el centroide. ¿Okay? Si le sumo los 5.196, podría llegar verticalmente hasta el punto B, con una distancia de 52.136. Pero esta distancia HC es la que yo voy a necesitar para calcular la magnitud de la fuerza del agua. ¿Okay? Entonces, ¿cómo calculamos la magnitud de la fuerza del agua? Vamos a calcular. La magnitud de la fuerza del agua se calcula multiplicando el peso específico del agua por la altura HC vertical hasta llegar al centroide de la compuerta, multiplicada por el área de la compuerta, área proyectada, que en este caso, como es una compuerta plana, pues el área de proyección es la misma área de la compuerta. Listo. Peso específico del agua 62.4, HC 46.94, como lo acabamos de ver, y área de la compuerta 48 pies cuadrados, lo calculamos al principio. Nos da una fuerza del agua de 140.594.69. Listo. Ya tenemos la magnitud de la fuerza. ¿Cómo calculamos la posición de la fuerza? ¿Ok? Bueno, la posición de la fuerza está referenciada, ¿ok?, a estas distancias YS y YP, donde YP es la distancia desde el nivel de agua libre en la misma dirección de la compuerta, que forma 30 grados con la vertical, hasta llegar a la fuerza. Esta distancia YP, digamos que es la posición
de la fuerza del agua con relación, pero observen, con relación a esta altura equivalente imaginaria. En realidad no es, digamos, una altura real, porque la altura real llega hasta acá, hasta la interfaz aire-agua. Sin embargo, el YP que vamos a calcular llega hasta este nivel imaginario. ¿Okay? Nos va a servir de referencia para calcular las posiciones reales, ¿no? En este caso, la posición real que yo voy a calcular es con relación al punto B. Con relación al punto B. Ok, fíjense esto. Fíjense esto. Si yo tengo esta altura, ¿okay? Desde el nivel imaginario hasta el punto B de forma vertical, y yo sé que forma 30 grados con la vertical, entonces yo puedo encontrar la hipotenusa. La hipotenusa la conseguiría dividiendo 52.136 entre el coseno de 30, y eso me da 60.20. Ahora observen bien. Este 60.20 es la distancia desde el nivel de agua libre hasta el punto B de manera inclinada. Ahora fíjense, si yo calculo YP, entonces la distancia D1 sería la diferencia entre 60.20 menos el YP. Me va a dar la distancia D1. Esta distancia sí es real, porque el punto B está allí, es un punto real. Entonces, esta distancia D1 es nuestro objetivo, lo que deseamos nosotros calcular. Vamos entonces, primero calculamos el YP. ¿Cómo calculamos el YP? YP tiene su ecuación. Es YC más la inercia sobre YC por el área de la compuerta. Fíjate que YC es la hipotenusa de este triángulo. ¿Okay? Y este triángulo tiene como cateto adyacente 46.94, como ángulo 30, y la hipotenusa sería YC. Entonces YC es un valor que puedo calcular. Básicamente sería 46.94 entre el coseno de 30. ¿Ok? Y podemos calcular esa YC. De tal modo que YC nos estaría dando 54.20. ¿Ok? La inercia son 576 y el área serían 48. Al resolverlo tenemos un YP de 54.42. Como la distancia inclinada total era 60.20, recuerden que se lo acabo de mencionar, 60.20 la distancia total, y ya tenemos el YP, D1 sería la diferencia. Entonces eso hacemos. D1 sería la diferencia, 60.20 menos 54.42, que nos está dando 5.78 pies. Esa sería la distancia D1. Ahora, la distancia inclinada, YC, solamente la escribí acá, ¿ok? Al costado, es la división de 46.94, que es HC entre el coseno de 30, como lo mencioné. Lo dejo allí, pues para que quede. Y eso sería entonces, fíjense que para el agua hemos calculado tanto la magnitud de la fuerza como la distancia hasta el punto B. Listo. Ya como la distancia está referida al punto B, pues no importa que este límite superior sea imaginario, porque lo hemos anclado con un punto real, que es el punto B. Ya hemos terminado con el agua. Ahora hacemos el mismo procedimiento, pero para el aceite. En este caso vamos a trabajar con la parte derecha. ¿Ok? Estaríamos hablando de esta parte. Esta zona sería nuestro objetivo entonces. Listo. Vamos a calcular, vamos a hacer el mismo procedimiento para calcular la fuerza, ¿verdad?, del aceite sobre la compuerta y la distancia hasta el centro de presiones. De forma similar a la anterior, nosotros en esta compuerta vamos a tener un centroide y vamos a tener un centro de presión. ¿Ok? Listo. Un centroide y un centro de presión. El nivel de agua libre en este caso, pues ya lo dan. ¿Ok? El nivel de agua libre ya es un dato. Acá está, 40 pies vertical, y luego tenemos unas distancias verticales que calcular porque nos dan las inclinadas. ¿Okay? Básicamente lo que tenemos que calcular son los catetos opuestos. Y ya los calculamos para el agua porque al final terminan siendo los mismos. Son estas dos distancias. 6 por el coseno de 30, ¿ok? Y 10 por el coseno de 30. Son esas mismas distancias. ¿Okay? Solamente que ahora estamos del lado derecho. Entonces, bueno, tomamos esos valores. Tenemos 8.66, que ya lo habíamos sacado. 5.196 y 5.196 para llegar hasta el punto B. Y los 40, que son la altura que ya nos estaba dando el problema, ¿no? Entonces, acá esta pequeña distancia 8.66 y la distancia hasta el centroide, pues 5.196. Ahí está. Ubicamos la fuerza del aceite, sabemos que está en el centro de presiones. ¿Okay? Para este caso, igual que en el anterior, calculamos el HC, que nos va a dar 53.586. Si tenemos la altura completa, que está acá, 40 más 8.66 más 5.196, obtenemos HC, que es 53.856, y luego por trigonometría podemos calcular YC dividiendo entre el coseno de 30, ¿no? Listo. De igual manera, como lo hicimos en el problema anterior, si tenemos la altura completa, desde arriba hasta el punto B, sumamos todo, 40, 8.66, 5.196, 5.196, obtenemos la distancia vertical total, que nos da 59.052. Con esa altura total y teniendo el ángulo de 30, yo puedo encontrar la hipotenusa del triángulo o la distancia inclinada hasta el punto B, que nos da 68.18. Listo. Al igual que en el problema anterior, si yo encuentro el valor de YP
¿ok? Y ya tengo esta distancia, que es la distancia total. Podría encontrar una distancia de 2, que va a ser la distancia entre el centro de presiones y el punto B. Ok, vamos entonces. Esta distancia inclinada, ¿verdad? De YC, esta distancia inclinada de YC, la podemos calcular a partir de HC, ya que forman parte del mismo triángulo, hasta el centroide. YC viene a ser la hipotenusa y HC viene a ser el cateto adyacente. Entonces, YC sería 53.856 sobre el coseno de 30 y nos está dando 62.18. ¿Okay? Acá muestro el triángulo de todos modos. Este sería mi HC, el ángulo de 30, y esta sería la hipotenusa YC. Y bueno, lo resolvemos. Tenemos el valor de YC, entonces es conocido. ¿Cómo calculamos la magnitud de la fuerza? Como en este caso estamos hablando de un aceite, necesitamos multiplicar la gravedad específica del aceite por el peso específico del agua, por la altura vertical hasta el centroide, por el área de la compuerta, el área proyectada. Bien, en este caso la gravedad específica del aceite es 0.6, el peso específico del agua es 62.4, el HC lo hemos calculado 53.856 y el área de la compuerta sería 48 pi cuadrado. No obtenemos una fuerza del aceite de 96.785.69 libras. Listo, hemos calculado la magnitud de la fuerza. ¿Cómo calculamos ahora la posición? Recuerden que el objetivo es calcular D2. Primero calculamos YP. YP va a ser igual a YC más la inercia sobre YC por el área. YC ya lo hemos calculado, 62.18. La inercia ya la calculamos, 576. Y el área ya la calculamos, 48 pi cuadrado. Ahora sí podemos calcular la distancia de 2. D2 básicamente va a ser la diferencia, ¿ok? De la distancia total, que sería 68.18, menos el YP, o sea, esta pequeña distancia que está acá sería nuestro D2. Lo muestro de todos modos. Y por acá tendríamos que D2 nos da 5.80. Listo. Ya tenemos también la magnitud de la fuerza del aceite y tenemos la distancia hasta el punto B. Vamos a representar esto en un diagrama porque lo piden, diagrama de fuerza. Tendríamos entonces el centroide de la compuerta, ¿ok? Tendríamos la ubicación de la fuerza del agua y tendríamos la ubicación de la fuerza del aceite. Fíjense que la fuerza del agua está a 5.78 del punto B, mientras que la fuerza del aceite está a 5.81 del punto B. Tenemos entonces el diagrama. Ahora nos dicen que ubiquemos la fuerza resultante en el centroide. Significa que esta fuerza que está acá yo debo moverla hasta el centroide. ¿Pero cómo la muevo? La única forma de mover esta fuerza hasta el centroide es hacer, ¿ok?, un cero en el centroide. ¿Qué es un cero? Básicamente lo que hago es la misma fuerza en direcciones opuestas que se anulan, donde esta fuerza con esta fuerza me forman un momento o un par. ¿Ok? Este par me está girando de esta manera. Desaparece la fuerza y de esa manera he movido la fuerza del aceite hasta el centroide. Es la manera en la que se hace. De igual manera lo hacemos para la fuerza del agua. Hacemos un cero en el centroide, se cancela una fuerza con otra generando un momento. Entonces vamos a encontrar esos momentos que se generan, ¿no? Acá lo hacemos entonces. Primero vamos con el agua. Coloco la fuerza del agua, ¿ok?, tanto en la parte inferior como en la superior, igual eje opuesta. Esta fuerza del agua con esta fuerza del agua me generan un momento, ¿ok? Escribo el momento y la fuerza ya se ha movido, ¿no? Lo mismo hago con la fuerza del aceite. Entonces, cuando muevo la fuerza del agua hasta el centroide y muevo la fuerza del aceite hasta el centroide, se generan dos momentos, ¿ok? Acá está. ¿Cómo encontramos el momento? Bueno, para encontrar los momentos, básicamente lo que hacemos es multiplicar fuerza por distancia. En otras palabras, esta distancia que está acá para la fuerza del agua y esta distancia que está acá para la fuerza del aceite. Fuerza por distancia nos van a dar los valores de los respectivos momentos. Y acá, pues, los hemos encontrado, ¿no? Este nos da 18.389.28 libras por pie y este nos da 30.930.83 libras por pie. Listo. De allí, entonces, haciendo una sumatoria de fuerzas, podemos encontrar la fuerza resultante ubicada en el centroide. Y estos dos momentos son contrarios, se restan, y nos queda un momento resultante de 12.548.55. Ubicado, por supuesto, a 6 pies, porque nos están diciendo que ubiquemos la resultante en el centroide. Entonces, bueno, eso sería lo que pide este problema. Eso sería todo con relación a este ejercicio. Si te ha gustado el video, si te ha sido de utilidad, comenta, comparte. Si no te has suscrito a mi canal, suscríbete. Y bueno, estamos en contacto. Eso sería todo por hoy. Muchas gracias.